Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Seguimos con el libro La música de las esferas, ¿suenan los cielos? El lugar de la música en la antigüedad y el medioevo, de Laura Carolina Durán. Vamos a hablar de Pitágoras, Filólao y los números músicos. Como ya hablamos en capítulos anteriores, Pitágoras fue uno de los pensadores más originales de la historia. Fundó los principios matemáticos y filosóficos, y como ocurre con todos los filósofos anteriores a Sócrates, Pitágoras y los pitagóricos antiguos solo tienen fragmentos referidos a su enseñanza, de diverso valor en cuanto a verdad histórica, naturaleza de la doctrina y su escuela. Cuando se habla de él, de Pitágoras, se avala su existencia real, pero a la vez se envuelve en una bruma de leyendas. Todos escribieron sobre el pitagorismo, para bien y para mal, influyendo a las generaciones posteriores, pero en cada uno de ellos marcaron los antecedentes de una línea de tiempo y opinión que expresan la importancia para la reflexión sobre la tradición pitagórica y el propio Pitágoras. Nació en la isla de Samos, entre los años 580 y 570 a.C., hijo de Nesarco, descendiente de los fundadores de la colonia. Pitágoras fue un estudioso de la escuela jonia, donde Tales de Mileto fue el primer filósofo de esa escuela, y que junto a Anaximandro y Anaxímenes sentaron las bases de los fundamentos de esa escuela. Luego se retira de Samos, estableciéndose en Crotona en el año 530 a.C., lugar que despliega su actividad. Sus enseñanzas crearon una oposición entre su escuela y la escuela jonia, de manera tal que el racionalismo ilustrado, antirreligioso, más los intereses naturalistas, formaban parte de la escuela de Mileto. Dentro de esa escuela encontramos una filosofía dura, donde el estado del mundo no domina la paz, tenía un centro de investigación científica o centros especiales para los estudios, eran escépticos a los dioses, se apoyaban en la figura de Homero bajo una creencia contractual con una concepción cetónica. Por otro lado, la escuela pitagórica era el misticismo supersticioso más las matemáticas. Los pitagóricos, que serían más suaves y apacibles respecto al estado del mundo, crearon una especie de monasterio con códigos de régimen interior, hábitos y normas convivenciales, bajo una especie de religión mistérica y salvacionista que se nutre de Orfeo. ¿Por qué fue polémico Pitágoras? Porque reflejó las matemáticas como ninguno en su época. Enseñó acerca de la vida, conductas, alimentación y más allá de la vida también, porque poseía dones que fueron descritos por aquellos que escribieron su biografía y que sus detractores no aceptaron. Y hoy vamos a hablar en especial que fue Pitágoras quien habló del cosmos y su creación, y las relacionó a las matemáticas con la música y los sonidos del universo. De este tema ya hemos hablado en el capítulo de la constitución del alma del mundo, pero nos referimos en la base del Timeo de Platón. Hoy lo veremos desde otro punto de vista. Aristóteles hacía referencias sobre la creación y el número como elemento causal en la teoría de Pitágoras, y decía: los pitagóricos se dedicaban a las matemáticas, las hicieron avanzar y se nutrieron de ellas, considerando que sus principios son principios de todas las cosas que son. Y puesto que en ella lo primero son los números, creían ver múltiples semejanzas con las cosas que son y las que se generan. Los números tienen las propiedades y proporciones de las armonías musicales relacionadas con la justicia, el alma, el entendimiento y la oportunidad. Todas las cosas en su naturaleza parecían asemejarse a los números, y los números eran lo primero de toda la naturaleza. Así supusieron que los elementos de los números son elementos de todas las cosas que son, y que el firmamento entero es armonía y número. Pitágoras creía que la Tierra giraba sobre sí misma alrededor de un centro de fuego incisible. Heráclides abandonó esa idea, que le fue transmitida por Filólao, por la postulación de que la Tierra produce por su propia rotación el movimiento diurno aparente del Sol y las estrellas. En cambio, Hicetas de Siracusa, adelantándose 20 siglos a Copérnico, estableció desde supuestos pitagóricos
la rotación de la Tierra sobre su propio eje. Jerófanes, sobre el mismo problema, seguía enseñando que el Sol es nuevo cada día porque se forma con nubes ígneas. Y hablando de Filólogo, podemos decir que fue un pitagórico que vivió en el sur de Italia, en Crotona, o tal vez en Tarento, contemporáneo de Sócrates y primer autor en recoger por escrito enseñanzas de Pitágoras. Se considera que nació alrededor del 474 a.C., probablemente solo 20 o 25 años después de la muerte de Pitágoras. Diógenes Laercio menciona que escribió un libro y que según Hermipo, un alejandrino del siglo I a.C., el Timeo de Platón sería una mera copia de aquel libro que escribió Filólogo. De su autoría se conservan varios fragmentos. Los primeros mencionan la armonía cósmica, la naturaleza en el mundo advino armónica, a partir de ilimitados y limitantes, tanto el universo todo como lo que contiene. Es necesario que los entes sean todos limitantes o ilimitados, o limitantes e ilimitados a la vez, mas no podrían ser solo ilimitados, puesto que es claro, por lo tanto, que no reciben su existencia de los seres que son todos limitantes, ni de los que son todos ilimitados. Es evidente que tanto el universo como los entes que contienen advinieron armónicos a partir de limitantes e ilimitados a la vez. Lo demuestran así también los entes actuales, pues los procedentes de limitantes limitan. Los procedentes conjuntamente de limitantes e ilimitados limitan y no limitan a la vez, y los que proceden de ilimitados son sin duda ilimitados. Filólogo introduce los conceptos centrales de su teoría y, según Diógenes Laercio, era el comienzo del libro. La terminología resulta familiar a la característica de textos presocráticos. El concepto de armonía está reunido entre lo ilimitado, que es el punto de partida de la cosmología de los jonios, y la noción de límite, presente en las teorías de Parménides y Heráclito. Filólogo es quien desarrollará sin precedentes en términos pitagóricos proporciones numéricas y escalas musicales. El mundo contiene ejemplos de ambos tipos, ilimitados y limitantes. De lo que se trata aquí es de lo que se deja tomar por los sentidos. Respecto a la naturaleza y la armonía, esta es la posición: el ser de los objetos por ser eterno y la naturaleza misma admiten el conocimiento divino, pero no el humano, salvo que no fuera posible que cualquier ser existente y que conocemos haya llegado al ser. Convenció a los críticos, hablamos de Filólogo, del carácter genuino de los principales fragmentos metafísicos y cosmológicos, y es un auténtico continuador de Pitágoras. Sin la existencia de los seres de los que se compone el universo, los limitadores y los ilimitados. Y, puesto que los principios no fueron iguales ni de la misma clase, sería imposible que se ordenara en un universo sin que la armonía hubiese sobrevenido, fuere como fuere su llegada al ser. Los semejantes y de la misma clase no necesitan de armonía, pero la armonía junto a aquellos que no son semejantes, de clase diferente y de orden desigual, sí es que deben mantenerse en un universo ordenado. El inicio del libro de Filólogo postula que la naturaleza del cosmos es un acuerdo de partes, es una estructura caracterizada como armonía. Lo que puede conocerse de la realidad y de estos dos principios es su preexistencia eterna, condición necesaria para el devenir de todo lo demás. Dado que estos principios son heterogéneos, opuestos entre sí, podrían ser unificados y unidos en un cosmos solamente por armonía, sea como sea que esto se produzca. Las cosas semejantes no necesitan de armonía, lo que podría entenderse. Los limitados e ilimitados no pertenecen a la misma categoría del ser. En este sentido, Filólogo
es el primer pensador en apreciar que las características formales son tan importantes como las características materiales en la explicación del mundo, y es el primero que lucha explícitamente con el problema de cómo forma y materia pueden estar relacionadas. Si bien la noción de armonía, como mencionáramos, está presente en Empédocles y Heráclito, la armonía tiene una particularidad: es numérica y vinculada directa con la posibilidad de adquirir conocimiento, pues no habrá nadie que pueda conocer en principio si todos los entes son ilimitados. Todos los entes conocidos tienen en verdad número, pues sin él nada se puede pensar o conocer. El número tiene dos formas especiales, impar y par, y una tercera derivada de la combinación de ambos, par e impar. Cada forma tiene muchas manifestaciones que cada ser individual revela en su propia naturaleza. Contienen la condición necesaria de entendimiento, y que el número, en griego aritmos, es equivalente a la condición necesaria de la determinación. No está claro cómo funciona el aritmos con relación a ambas. Nussbaum entiende que si el mundo es inteligible para nosotros, entonces podemos conocer o reconocer cosas, y esto depende de nuestra capacidad de distinguir esto de eso. Hacer tales distinciones necesariamente requiere el establecimiento de los límites de esto, y así tratarlo como una unidad contable separada de aquello. Huffman argumenta algo similar. Filólogo acepta la afirmación de Parménides de que el objeto del conocimiento debe ser un estado determinado del ser, pero quiere conservar una pluralidad. El paso audaz que toma es argumentar que las relaciones numéricas y las relaciones matemáticas en general resuelven el problema. A su vez, esto significa que solo comprendemos realmente algo cuando comprendemos la estructura y la relación entre sus diversas partes, lo cual nos lleva a la continuación del fragmento ya mencionado, donde se evidencian las características más distintivas de los números de Filólogo. La extensión de la armonía está formada por la cuarta y la quinta. El intervalo de quinta es mayor que el intervalo de cuarta, en un tono entero. En efecto, desde la cuerda más alta hasta la media hay una cuarta, desde la media hasta la más baja hay una quinta, y desde la más baja hasta la tercera hay una cuarta. Desde la tercera hasta la más alta hay una quinta. Entre la tercera y la media hay un tono entero. La cuarta es expresada por la relación de 3 a 4. La quinta por la relación de 2 a 3. La octava por la del doble. Así la escala musical abarca 5 tonos enteros y 2 semitonos menores. La quinta, 3 tonos enteros y un semitono menor. La cuarta, 2 tonos enteros y un semitono menor. Filólogo nunca puso en un mismo nivel a los números y a los objetos materiales, en contra de la lectura aristotélica. Y la característica peculiar de los números es que se organizan según las proporciones que corresponden a las 3 consonancias musicales básicas. Tienen la estructura numérica de la escala diatónica. La magnitud de la armonía es la cuarta y la quinta. Expresa una asimilación de la armonía con el intervalo musical de la octava, pues este está compuesto de tales 2 intervalos. Recordemos que armonía significa unión, ajuste, y es justamente la unión de estos 2 intervalos en la octava. Diapasón significa literalmente a través de todas las notas. La octava y estos 2 intervalos, la cuarta y la quinta, serán identificados con las proporciones de 2 en 1, 4 en 3 y 3 en 2, respectivamente. Eggersland traduce armonía por escala musical. La traducción que seguimos es la de Eggers, pero la hemos modificado manteniendo la voz armonía cotejado con el texto griego y las diferentes traducciones. Otros términos
que no son los habituales en los posteriores tratados musicales son sílabe vertido por cuarta, dioxeión por quinta, diesis por semitono menor, que no es el leima. De modo que para Filólao la armonía no es definida por un constante cambio a través de un continuum, sino que es número, o más exactamente, proporción. Huffman propone una analogía con el monocordio, lo cual no significa que Filólao lo estuviese utilizando. La cuerda del monocordio es un eje de continuum, algo que puede equipararse a lo ilimitado. Si colocamos un puente bajo la cuerda que se le impone un límite, de modo que ésta ya no puede vibrar entera, pero sí pueden hacerlo cada una de las partes. Una vez situado el puente, se define una longitud específica de la cuerda. Entonces, las dos partes de la cuerda tienen números determinados por el emplazamiento del puente. Así surge el número. Se trata de imponer un límite a lo ilimitado, y los números que responden a esa determinación son aquellos que implican a su vez un orden agradable, que significa consonancia. La determinación del cosmos es a un mismo tiempo consideración estética, pues aquellos son los acordes armónicamente consonantes para el oído. Aún debemos mencionar que la suma de todos los números que componen las proporciones de los acordes que ordenan el cosmos es igual a 10. De ahí su concatenación con la tetractis. Hasta aquí hemos repasado el lugar de la música en la antigüedad, a través de Pitágoras, de Filólao y los números músicos. Esta lectura está vertida del libro de la música de las esferas, ¿Suenan los cielos?, de Laura Carolina Durán. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias.